bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grande. Me acuerdo que los franceses estaban entre alegres y brindaban con nosotros. Nosotros estábamos de una manera, no sabíamos si con la sorpresa y el, digamos, no podíamos asimilar la noticia fácilmente. Pero bueno, hablamos con el agregado naval. Lo primero que nos dijo es que esto no iba a ir a un conflicto. En fin, algo que escuchamos mucho después. La guerra está del lado nuestro, no la vamos a decidir. Esto sería una locura, es simplemente una maniobra para distender o para tratar de lograr algún resultado en las negociaciones con Malvinas. Pero al poco tiempo, a los 4 días, zarpa la flota británica y, bueno, los diarios de la Bretaña, los canales de televisión, hablaban de una zarpada un poco histórica, ¿no? Si bien eso no ocurría hacía tiempo. Así que al poco tiempo nosotros pedimos volver y, bueno, como el portaaviones iba a ser una etapa de adiestramiento, volvimos. Decíamos que era por un tiempo y después seguíamos con lo nuestro, pero después pasó todo lo que pasó. Lo cierto es que llegamos y nos incorporamos. Claro, la escuadrilla de superestandar solo habían llegado 5 aviones, así que ahí ya no era un lugar para estar. Volvimos a la tercera de ataque, es donde habíamos estado antes. Yo había pasado ahí casi 6 años. Y hablamos con el capitán Castrofoc, que era el comandante, que nos sorprendimos porque él había tenido un accidente muy grave en el portaaviones en el año 81, pero él pidió seguir con el comando, así que nos pusimos a la saga de sus órdenes. ¿Y cuál era nuestro tema? Bueno, que esta escuadrilla era el brazo armado de la flota de mar, los A4, y estaban siendo reemplazados por los superestandar, pero en este momento no había muchos aviones en servicio. Era un año que se iba a aprovechar para formar pilotos con pocos aviones y reformular, hacer un gran refitting de todos estos aviones. Así que el desafío fue, nos juntamos con los pilotos que incluso regresaron 6 pilotos de otros lugares, incluso el capitán Filippi, que había sido comandante el año anterior, que estaba de subjefe en la base de Río Grande, se incorporó a nosotros. Y empezamos a armar los aviones como pudimos. Había fallas que no se podían arreglar, porque tenían los largueros fisurados, porque ya llevaban 12 años de actividad del portaaviones, que era una actividad muy, muy dura para el avión, ¿no? El enganche y el catapultaje. Pero después de un trabajo intenso con el personal y el taller de Espora, pudimos armar 8 aviones. ¿Y por qué era importante llegar a un número razonable de aviones? Porque, bueno, si la flota iba a ser utilizada, el portaaviones tenía, dentro del trabajo integral que hacía la flota de mar, tenía su grupo aeronaval embarcado, que estaba conformado por el grupo de ataque, que eran los aviones, un grupo antisubmarino y de exploración, como eran los aviones Grumman Tracker, y los aviones Sikin H-3, que eran los que brindaban la cortina antisubmarina. Siempre se hablaba de un grupo de 16, 18 aviones, y en este caso pudimos juntar 4 Tracker, 8 A4, 3 Sikin y 2 Alouette que hacían funciones de búsqueda y rescate. Porque nosotros empezamos a pensar que esto no venía muy bien. Si bien se hablaba todo el mes de abril fue un periodo de negociación, nosotros zarpamos para un adiestramiento de 10 días en la flota y, bueno, todo empezó a andar muy bien. Hay que entender que los británicos tenían una flota adiestrada y alistada. Alistada quería decir que podía zarpar como hizo en 48 horas. Lo nuestro, podíamos hablar de un buen adiestramiento, pero no de alistamiento. Encima veníamos del receso del verano, la gente se tomaba su licencia y se empezaba a trabajar recién en febrero. Así que esto fue muy precipitado y la navegación esta vino muy bien. Comenzamos a trabajar como siempre con toda la integración de la flota, hacer ataques, dividíamos la flota, hacíamos ejercicios tácticos como los hicimos siempre. Y ya entrando a puerto, cerca del 25 de abril, vimos que teníamos 3 días, la flota iba a volver a zarpar el 28, y vimos que, bueno, todo tipo de pertrechos se empezó a cargar, combustible, víveres, munición. Dijimos, bueno, obviamente la campaña que viene va a ser diferente. Y fue así que zarpamos el 28 de abril,
Estuvimos en algún lugar de la costa al sur, con cierta protección de la profundidad del mar, que era la única amenaza que veíamos, porque ya nos empezamos a imaginar cómo podía ser un encuentro con la flota británica. Y en eso teníamos algo de fe, digamos, teníamos mucha fe. ¿Por qué? Porque excepto la amenaza submarina, que era muy superior para una flota de 20 nudos, ¿por qué era de 20 nudos? Bueno, porque teníamos dos buques de 40 años, como el 25 de mayo y el crucero, que estaban en ese límite. Después teníamos una mezcla de buques nuevos, como los dos, el Hércules y el Santísima Trinidad, que eran gemelos del Sheffield, con su gran despliegue de defensa aérea, y unas corbetas francesas que habían venido en el 78, que eran misilísticas muy importantes para la guerra antisuperficie. Nosotros empezamos a evaluar ya esto. Obviamente, ¿por qué? Porque ya la flota había zarpado de Ascensión, la flota británica. Entonces, si había zarpado de Ascensión, las negociaciones no evolucionaban, obviamente iban a cumplir lo que estaban diciendo los británicos, es decir, o cumplen la 502 y se retiran, o nosotros vamos a recuperar las islas por la fuerza. Eso era lo que, en el fondo, la racionalidad de aquel momento, en el mundo que había, daba a entender que, bueno, Gran Bretaña era un poco el garante de la seguridad internacional en el Consejo de Seguridad, algún tipo de negociación iba a tener. Pero nosotros desconfiábamos por una razón muy simple. Una cosa era haber cumplido el plan de recuperar las islas y retirarse, y otra es dejar la gente en las islas, dejar las tropas, dejar fuerzas militares y querer negociar. Entonces eso nosotros también lo veíamos muy difícil. Así que, como la actividad nuestra era muy intensa, nos concentramos en lo nuestro y dijimos, bueno, quizás lo que nunca pensamos es lo que puede ocurrir, que tengamos una batalla naval. Y así fue que el 30 de abril empieza a haber una situación, empieza a conocerse una situación del acercamiento ya al norte de Malvinas de la flota británica, y ya el 30 de abril a la tarde la flota arma un plan y se lanza hacia ese objetivo en mar adentro, ¿no? Ya navegando el 1 de mayo en crucero de combate, todos los trabajos que hacíamos en la flota eran perfectos para nosotros. Fue increíble, no fallaban los aviones, no fallaba nada, todo funcionaba, la catapulta, los radares, los buques, prácticamente no hablábamos, volábamos sin hablar. Todo ese background de adiestramiento que habíamos tenido en los últimos 7, 8 años, que se trabajó muy bien, sobre todo para la preparación del conflicto con Chile, volvió a florecer, ¿no? Y en realidad, lo único que nos apenaba que solo teníamos 8 aviones, no podíamos haber embarcado muchos más. Pero bueno, a partir de ahí empieza una tensión en todos nosotros, porque obviamente hay que imaginarse una batalla naval, pero cambia rápidamente de modalidad. Es decir, ¿por qué cambia? Cambia por otro tipo de temor, el temor a no hacer bien las cosas, a fallar, a que algo falle, porque esto es toda una maquinaria muy compleja. Pero mientras hicimos esa aproximación el 1 de mayo, del cual nos enteramos que había empezado el bombardeo sobre Puerto Argentino, que se habían acercado buques británicos, que había atacado también nuestra Fuerza Aérea, nosotros ya estábamos concentrados en ubicar ese grupo británico y atacarlo. Así fue que el 1 de mayo a las 3 de la tarde, un avión explorador, un tracker, viene con la posición de este grupo que se había separado del otro, del principal, y que era un portaaviones y 7 destructores. Todos pensamos que, y esto lo pensó también el almirante Lombardo, porque mandó un despacho al respecto, de que esto era una situación donde los británicos iban a hacer un desembarco. Por lo tanto, teníamos una situación táctica bastante favorable, es decir, tener la fuerza dividida y además aferrada en un desembarco. Directamente el almirante Lombardo dio la orden de ir al ataque. Así que nosotros seguimos aproximando ese día y llegamos a una distancia de 180 millas, a eso de las 20 horas, el 1 de mayo. ¿Y cuáles eran las comparaciones que nosotros hacíamos? Bueno, primero que después de esos 2 días, día y medio de navegación, nos olvidamos de los submarinos. Si bien había una cortina antisubmarina muy efectiva que ejercían los aviones Tracker y también los Siquín, lo cual hay que entender que el submarino es un arma muy artera, muy efectiva,
y tiene un solo enemigo inevitable, que es el medio aéreo. El avión es el enemigo mortal de un submarino. Entonces, esa cobertura aérea que teníamos nosotros creo que pudo ayudar. Pero después, por lo que se supo, yo algo voy a agregar, por las desclasificaciones que hubo, cómo se fue dando esta situación. Por otro lado estaba el Belgrano, que estaba en el sur con los dos destructores, Lusario y Piedrabuena, que en realidad estaba en el sur para contener algún posible ingreso de buques británicos por el sur, y también se lo utilizó en este plan, pero con otro criterio, es decir, se le puso un rumbo oeste, fuera de la zona de exclusión, hacia Malvinas, y en realidad se le dio como objetivo atacar blancos de oportunidad, si lo sabía, y fue una especie de distracción táctica, ¿no? Allá la fuerza dividida británica le dividimos la fuerza nosotros también. Pero por todo lo que se dijo, yo quiero confirmarlo, el Belgrano no confluía sobre el mismo punto que nosotros íbamos, porque estaba casi a 200 millas. Y el Belgrano tenía otro problema, que el Belgrano era un buque muy efectivo, pero había que acercarse al alcance de los cañones, los cuales era algo que todavía se estaba evaluando cómo utilizarlo. Pero era un buque, un crucero que estaba con su tripulación lista para cualquier tipo de combate. Es decir, como nos pasó a todos en todas las fuerzas, cada uno estuvo en el medio que tenía y como fue el medio, trató de hacer lo posible, lo mejor posible, ¿no? Ese día no pudimos hacer el ataque a la noche porque los A4 no tienen actividad nocturna, así que dijimos, bueno, vamos a preparar esto para el amanecer. La flota británica estaba un tanto estática todavía, así que como el alcance de los Harrier era muy corto, 140 millas con una bomba, pero dudábamos que pudieran usar un Harrier para ataque de superficie porque ellos lo necesitaban en su sistema de defensa aérea. Si no, quedaban muy debilitados. Perder aviones en un ataque no era el objetivo. Y también vimos que la flota británica no conocía nuestra posición, como tampoco los submarinos. Eso hasta el sábado a la noche. Ahora, digo sábado porque el 1 de mayo fue sábado, como este año, ¿no? El 2 de mayo, en la madrugada, había despegado un avión antes, el último tracker, para traer ya la disposición de la fuerza, para que nosotros hiciéramos el ataque al amanecer, que lo hacíamos con el guiado de los trackers. 2 aviones, uno hacía exploración, otro nos hacía el guiado, y era artesanal, pero muy efectivo. Era fundamental para no, cuando uno atacaba una fuerza, no atacar a los piquetes o a los buques de la cortina y poder llegar al núcleo, que era lo que queríamos nosotros. Distinto era, en ese caso, el superestándar, que tenía un navegador inercial y también tenía un radar para también, captar su propio blanco. Pero en eso nosotros, si bien era artesanal, era efectivo y trabajábamos muy bien. Y este avión tracker regresa a la 1:30, un vuelo que yo al piloto, el capitán Goitía, le pedí que me escriba, me relate ese vuelo y lo pusimos en el libro, porque fue una noche donde pasó de todo y supieron esquivar toda la defensa aérea británica y trajeron la disposición. Así que solo quedaba armar los aviones y preparar los 2 trackers que iban a despegar al amanecer, que se combinaba con las corbetas que también iban a tirar sus misiles, que eran 4 cada una, 12 misiles, y la idea nuestra es que nuestra forma de ataque, que era rasante y masivo, con 6 aviones, que llevaban 6 bombas de cola frenada de 500 libras, era una probabilidad muy importante para poder decir 1 o 2 impactos, dar en el blanco. Y para nosotros sabíamos que eso ya, un impacto en un portaaviones o 2, lo puede dejar fuera de servicio, causarle un serio problema. Todo eso estuvo muy bien hasta que después que aterrizó el capitán Goitía, a la 1:30 del 2 de mayo, apareció una alarma de ataque aéreo, que fue todo un zafarrancho tremendo para la flota, porque eso nunca lo habíamos vivido, pero la verdad es que no podíamos entender quién nos podía atacar. Si bien la noche no era oscura, era una noche clara, y quiero aclarar que estábamos metiéndonos dentro de un centro de alta presión, otoño, pero raro en el Atlántico Sur, tan prodigioso en vientos, y eso daba un mar calmo, con mucha claridad, y después voy a explicar la historia de este piloto de Harrier, que me la contó a mí el comandante del Invencible,
si es que queda tiempo acá, él se acercó a pedido del almirante Black, que era capitán de navío, comandante del Invencible, como la noche era clara, porque tenía algunos ruidos de radar, le decía a su gente en operaciones, desde el oeste. Entonces él despegó, le dijo, por favor, el EBC arriba del portaaviones a ver qué ve, y él se alejó porque había un poquito de horizonte, y llegó hasta la distancia que lo detectaron los destructores Hércules y Santísima Trinidad, lo iluminaron con el radar para tirarle el SIDAR, y este hombre salió volando nuevamente para el portaaviones. Ahí nos dimos cuenta que habíamos perdido la sorpresa, nos detectaron. Pero bueno, teníamos la iniciativa. Todo se siguió preparando y cruzando los dedos con los submarinos, es decir, el buque, la flota no estaba estática, estaba orbitando esa zona para mantenerse a una distancia óptima, porque la ventaja que teníamos nosotros lanzando las armas es que la 4 podía llegar a 350 millas. En este caso iba a ser un poco menos porque todo iba a ser rasante, ida y vuelta, porque a la vuelta también, si bien creíamos que podíamos tener la sorpresa en el ataque, ahí sí los Harrier podían corrernos, pero es muy difícil una interceptación cuando un avión va rasante sobre el agua, tal como la practicaron los aviones Tracker, que después me confesó un día el almirante Black que dice, me tiene que explicar cómo hicieron estos aviones, que le mandé 17 interceptaciones en estos 3 días y no pude derribar a ninguno. Después le cuento el aparato que tenían para vulnerar eso. Pero bien, la noche continúa, nos empieza a preocupar lo del viento, se empieza a pensar de cambiar la configuración, bajar bombas y demás, pero fue una cosa calamitosa. Llegamos a 2, 3 nudos de viento. ¿Por qué lo del viento? Bueno, pues el portaaviones daba 20 nudos y generaba un viento de 20 nudos, pero necesitábamos 15 nudos de viento real, en este caso, para catapultar los aviones plenos de combustible y con las 6 bombas. Si no, no era efectivo el ataque. Así que el almirante Alara, que estaba comandante de flota, después de muchas reuniones, decide, bueno, le sugerimos suspenderlo, lo mejor era suspenderlo, teníamos la iniciativa. Total, y hay que atravesar este centro de alta presión y se acabó. En el Atlántico Sur no está muy quieto el centro de alta presión, a pesar de que el meteorólogo decía va a durar 48 horas, va a durar 48 horas, bueno, después yo demostré que no, al otro día teníamos viento, al mediodía, el 2 de mayo, ya teníamos viento. Está anotado en el libro de navegación del portaaviones. Bueno, lo cierto es que se suspende, y en ese momento, con una desazón tremenda, se ordena regresar las corbetas, que los aviones iban a pasar, iban a hacer su lanzamiento y después lanzaban las corbetas. Y es como un repliegue, se hace un pequeño repliegue, nos replegamos casi a 220, a 240 millas, y bueno, el amanecer, de los 2 aviones que tenían que despegar exploradores, despega uno solo, que despega el teniente Cal con el teniente Sanguinetti, y cuando vuelve, él cuenta que la flota, esa parte de la flota británica, no se había acercado, se había alejado. Habiéndose enterado de que estábamos ahí, se alejó, no quiso tener ninguna refriega, ninguna batalla en ese momento. Bueno, nosotros seguimos en una tensa mañana al 2 de mayo, viendo qué hacíamos. Para nosotros no creíamos que estábamos haciendo un repliegue, pero sí estábamos orbitando esa zona. Y ya llegando al mediodía, 1 de la tarde había 15 nudos, a las 2 de la tarde había 16 nudos, a las 3 de la tarde había 18 nudos. Entonces, en un momento, yo cuento una anécdota, había un lugar en el portaaviones que era familiar para todos. La gente está 7 cubiertas para abajo, excepto los que están en operaciones, no están enterados, pero está la sala de pilotos listos, donde todos están enterados de lo que está pasando, entonces abrían la puerta y bueno, esa mañana, cuando se había suspendido el ataque, estaba la sala llena y viene el capitán Sarcona, el comandante del portaaviones, con el almirante Alara, entra y se pone a charlar con nosotros y le dijimos, hubo alguien que le hizo esa pregunta, no lo pude identificar. ¿Por qué no decide usted el ataque? Porque el almirante Lara decía que ya no tenía la orden del ataque. Y él dijo muy claro, no, esto es demasiado grande para que yo lo decida solo. Yo tengo que cumplir órdenes, esto es una flota, ¿no? Así fue que seguimos, a partir de ahí ya hubo un lento repliegue,
a las 4 de la tarde nos enteramos que el Belgrano había sido torpedeado. Nosotros teníamos un estado de ánimo muy desagradable porque decíamos, bueno, hemos vulnerado los submarinos hasta acá, ¿de qué sirve volver? Quizás nos hunden en el regreso, y otra oportunidad no creo que tengamos porque ya no nos van a... Si esta vez zafamos o pasamos por donde no estaban. Así que ahí empezó otra guerra muy efectiva, muy desconocida para el portaaviones, que fue la guerra antisubmarina. El trabajo excelente que hicieron los aviones Tracker y los helicópteros Sikin, que le dieron una gran cobertura. Y bueno, y acá hay un gran dilema todavía que se está tratando de dilucidar. Los británicos dicen que nunca pudieron encontrar el portaaviones, ni siquiera al regreso. Nosotros creemos que, habiendo tenido nuestra posición cuando nos detectó este Harrier, lo que creo es que no pudieron acercarse, porque evidentemente un submarino nuclear es muy ruidoso, muy fácil de detectar, y acercarse a una fuerza que tiene esa capacidad es un riesgo grande. Algo que no tenía el Belgrano. El Belgrano no tenía ninguna cobertura aérea. Por eso es que fue tan fácil para el Conqueror incluso tirarle torpedos de corrida recta, porque se acercó mucho. Pero bueno, el Belgrano para nosotros rendimos honores a su hundimiento en el portaaviones, murió en combate como debía ser, y fue todo un orgullo para todos nosotros y la tripulación que conocíamos, muchos nos conocíamos. Pero 4.000 hombres embarcados en esta campaña, quedamos con una sensación muy desagradable de este regreso a posiciones iniciales, como se dio, y que bueno, yo quiero acotar algo acá ya de lo que pasó después, pero lo que ocurrió es que el almirante Lombardo, y él lo confiesa en el informe Rattenbach, habló con Alara en ese momento cuando le dijo que tenía que esperar y suspender el ataque, y le dijo, mire, termine con esto, suspenda toda la operación y regrese a posiciones iniciales. Obviamente hubo una orden de no tener ese combate. Lo que nunca se dijo también que los británicos tampoco quisieron tenerlo, porque ellos se alejaron, ¿no? Y lo que se sabe después, porque lo explica muy bien el almirante Woodward en su libro Los 100 días, es que primero no tenían pensado que la Marina Argentina podía salir al mar a disputarles el mar, pero si lo hacía, esa tarea era de los submarinos. No podían darse el lujo de digamos, arriesgarse a una batalla naval, porque tenían sus desventajas. No tenían aviones de ataque, no tenían exploración para poder hacer exploración en contacto, es decir, no querían tener ese tipo de refriega con la flota de superficie. Así que eso fue lo que después, a mí personalmente, me ocurrió de encontrarme con gente, con marinos que analizaron este tema, tanto británicos como estadounidenses, y que le dieron una gran ponderación al despliegue de la flota. Y también lo entendió el equipo del informe Rattenbach, donde dice que lamentablemente uno de los errores más grandes de la Junta fue no haber, o uno de los errores importantes de la Junta, ya hablando de la guerra, porque antes habla de que había que haberlo evitado, no haber utilizado el único elemento estratégico que tenía el país, que era la flota de mar. Porque obviamente, si el enemigo viene a hacer un desembarco, necesita, digamos, el dominio del mar y el dominio del aire, ¿no? Ellos sabían que una vez que se acercaran para el desembarco, ya estaban en el alcance de la aviación argentina, por lo tanto, con sus 15 Harrier en cada portaaviones, era lo mínimo que tenían para poder intentar una defensa aérea. Así que esa fue la campaña del 25 de mayo de la flota de mar, que yo la relato con mucha más detalles, porque obviamente es un tiempo corto para hacerlo, pero lo que yo tuve después es, en primer lugar, una visita de un almirante americano retirado en el 86, esto hacía 4 años de la guerra, estuve en la escuela de guerra, y él había sido el comandante de la flota del Atlántico durante el conflicto de Malvinas, y con su Estado Mayor hizo un análisis muy profundo de Malvinas. Y tenía convicciones de que los británicos iban a tener serias dificultades para hacer la campaña que querían, sobre todo en el mar. Porque esta flota que tenía la Armada Argentina, integral,
con capacidad de proyección de fuerzas como tenía con los aviones A4, con la exploración y demás, era un problema. Y él vuelca su estudio, dio 3 charlas acá en la Escuela de Defensa, en la Universidad de Belgrano y en la Escuela de Guerra Naval. Están registradas en un boletín del Centro Naval, lo citamos en el libro. Es interesante lo que él piensa que por qué pequeños errores la Argentina no pudo evitar que Gran Bretaña lograra su objetivo. Lo dice, 3 o 4 puntos, y uno de ellos fue esta batalla naval un tanto decisiva que no se dio. Después, curiosamente, yo voy a ese Estado Mayor designado en el 89 como un programa de intercambio, y por supuesto, ahí el tema Malvinas estaba muy analizado. Claro, se habían hundido 8 buques, se habían utilizado aviones, una especie de guerra aeronaval, aviones A4 que ellos conocían muy bien, el superestandar misilístico que era un símil del Harpoon que ellos también tenían en esa configuración. Así que me permitió charlar mucho y curiosamente en ese lugar, en una noche que había una recepción, conocí a un almirante británico de 4 estrellas, que era nada menos que Jeremy Black, el comandante del Invencible, que su ayudante vino a buscarme porque quería charlar. Y armamos una charla de las posiciones de esa noche, del 1 y 2 de mayo. Y él fue muy sincero. Y también acota que no tenía intención de tener una refriega con la flota argentina, porque esa era una tarea de los submarinos nucleares. No sé cómo estamos. Yo lo que quiero dejar es la inquietud para las preguntas, y después también la inquietud para que vean el libro que está más completo. Pero hablando un poquito más de la táctica naval, nosotros había un almirante Lombardo, era submarinista, y él le había dicho a todo el mundo, incluso a los generales que estaban en Malvinas, si entramos en conflicto, no esperen que la Armada Argentina discute el mar cuando está en condiciones. Con estos submarinos nucleares no puede. Los doblan en velocidad y tienen un armamento muy efectivo. Entonces, es como, así que no esperen que nosotros podamos dominar el mar. Así que él tenía una idea muy, muy obsesiva de preservar la flota, en algún sentido. No generar esa catástrofe que pudiera ser hundida. No era el sentimiento nuestro. Nosotros nos sentíamos con mucha posibilidad. Las batallas navales hay que jugarlas, son muy azarosas. Lo dice la historia, lo cuenta la historia. Y además no hay tantas oportunidades. Para nosotros era, después que uno ya estaba en el mar y concientizado con esto y olvidado del mundo, la idea era el examen, era ver qué sucedía, ver cómo nos iba. Y eso se derrumbó. Afortunadamente para nosotros, la unidad que yo integré, la tercera de ataque, bueno, se desembarcó y se fue a Río Grande, tuvo su bautismo de fuego el 21 de mayo, donde se atacó con esa misma configuración, 6 aviones, la fragata Arden, y bueno, esa era una configuración también para un portaaviones. Pero como no tuvimos tanque ese día, salimos con 4 bombas en lugar de 6, pero le tiramos 23 bombas porque una quedó colgada de un avión a esta fragata que ya había sido atacada por la Fuerza Aérea 2 veces, pero que estaba un poco intacta en cuanto a máquinas y demás, y según su comandante, que lo conocí en Londres y después nos visitó acá, él podía seguir operando, pero bueno, ese ataque es muy efectivo. 6 aviones, 24 bombas, todas tiradas en reguero, rasante, era nuestro potencial. Y finalmente terminamos utilizándolo en aguas restringidas, que se nos dio la oportunidad porque estaba en el medio de la bahía, pero eso nos demostró que esa probabilidad existía. Rápidamente voy a tratar de condensar lo que hemos puesto en nuestro libro. Benito tomaba un día y un momento determinado, que es el momento del ataque de la flota, un ataque que estaba listo para darse y que no se da. A las 2:30 de la madrugada hay esa indicación de repliegue, y cuando nos conocemos nos ponemos a conversar, y yo le cuento que yo estaba en Presidencia de la Nación ese día y que habíamos firmado la paz, habíamos aceptado la paz, y se firmaba el documento respectivo a las 7 de la tarde, hora argentina, 19 horas, 5 de la tarde, hora peruana.
Cuando se estaba por producir ese acontecimiento, y está el cable en el libro junto con toda una serie de documentos más que lo avalan, 7 menos cuarto de la tarde llega la noticia del hundimiento del Belgrano con 1000 hombres que han desaparecido y posiblemente muertos por el lugar donde estaban, que era de muy difícil rescate. Eso hace que no se concrete la ceremonia en la cual se anunciaba la paz, pese a lo cual el presidente Belaúnde ya la había anunciado en conferencia de prensa, estaba ya anunciada. Bueno, pasa ese día, hay una discusión en la Junta sobre qué hacer, hay un debate donde finalmente había un integrante, que era el almirante Lamidoso, que quería aceptarla de todas maneras, había una duda en el teniente general Galtieri, y había una duda también en el almirante Anaya, que dice: yo tengo que consultar a los almirantes, no puedo tomar la decisión solo. Esa reunión del almirante Anaya se produjo a las 3:30 de la mañana, si no me equivoco. En cambio, Lamidoso decía: tenemos que aceptar porque en definitiva hemos logrado lo que queríamos. ¿Qué era lo que queríamos? Una negociación donde la Argentina negociara de igual a igual con Gran Bretaña sin que apareciera el elemento de los kelpers, que es lo que había impedido toda la negociación. Esta es la cuestión por la cual Benito no sabía por qué se había dado esa orden de repliegue a la flota, y yo le digo, es por esto. A partir de ahí empieza el trabajo del tema del libro, y entonces voy a sintetizar qué aportes puede tener de original, por qué lo escribimos y cuál fue nuestra tarea. Lo que el libro tiene de original es el testimonio que él da de lo que pasó en la flota y el testimonio que puedo dar yo de cómo fue el ambiente y el trabajo en Presidencia de la Nación desde octubre de 1981, que comienza el trabajo, hasta un informe en diciembre de 1981 que llega a una conclusión, y el cambio que se produce del general Viola por el general Galtieri, donde se toma otra decisión que apuntaba a romper el estancamiento, el empantanamiento de las negociaciones en el mes de agosto-septiembre de 1982, en función de la información que ahora enseguida voy a comentar. Pero la historia había comenzado bastante antes, cuando me convocan a mí por indicación del director de la carrera de Ciencias Políticas, doctor Arias Pelerano, un coronel Antonino Ficheras, me convoca, yo vivía en Corrientes, pero me pide que venga a Buenos Aires, y además prácticamente me exige que asienta a lo que él dice. Se estaba conformando un equipo en Presidencia de la Nación, Secretaría General, para estudiar el tema Malvinas, en función de información que traía el canciller Camilión, que había estado con el canciller británico y que había llegado a la conclusión de que no había un propósito de negociar sobre el tema de la soberanía, sino de que probablemente el propósito era, al cumplirse 150 años de la toma de Malvinas, insistir con el tema de la autodeterminación. Me dice que me han convocado a mí por dos motivos. Primero, porque habían consultado al rector de Ciencias Políticas, y además porque yo había estado pupilo en un colegio inglés, manejaba bien el idioma, y además tenía, además del Colegio Nacional Argentino, tenía el equivalente del Colegio Nacional Británico, digamos, con lo cual uno tiene una visión de cómo puede pensar. Y entonces Ficheras me dice: usted tiene que ponerse en el lugar de los ingleses, buscar toda la documentación y ver a ver qué puede sacar, pero razonando como ellos, no como nosotros. Esa tarea tomó hasta diciembre. Yo estaba con 4 personas más, uno era Fernando Lascano, otro era Luis González Valcarce, otro un asociado y yo, y cada uno tenía una tarea especial. En diciembre del 81 yo terminé mi parte. Sería muy largo explicar el porqué, pero la conclusión del informe era: primero, nosotros creemos que Malvinas es una cuestión geográfica para nosotros. Gran Bretaña cree que es una cuestión geopolítica, totalmente distinto. ¿Por qué una cuestión geopolítica? Bueno, ahí hay un largo desarrollo desde 1738 en adelante, por el hecho de que Gran Bretaña se ubica siempre en los estrechos y lugares de control, pero además
porque en 1833 el porqué de Malvinas es que es la base necesaria para colonizar Australia, por eso la toman. Eso se puede leer en documentos ingleses. Y por otro lado, también la conclusión de este trabajo que hacíamos nosotros es que no había existido y no iba a existir el propósito de negociar la soberanía. Se iba a negociar todo el resto, nunca la soberanía. Esto lo habían dejado claro en 1965 y después en varias oportunidades. ¿Esta conclusión era acertada o era errónea? Bueno, por suerte después pudimos leer el informe Franks, que es el informe oficial inglés. Era acertada. Él nos dice en 1981 que hay 4 opciones. Una, devolverle las islas a la Argentina. Otra, hacer un leaseback, o sea, un retroarrendamiento. Otra, que los kelpers quieran ser argentinos. Y otra, reconocer ante Argentina que no se negociaba la soberanía y atenerse a las consecuencias. Esto es textual del informe Franks, que se puede comprar por Mercado Libre, digamos, vale 1.000 pesos, creo, algo así. El informe Franks en castellano. Esto lo dicen los británicos en 1981, pero dicen otra cosa. Dado que las 3 primeras son imposibles de aceptar por los kelpers, la única que nos queda es la última. O sea, ir haciendo saber a los argentinos que no vamos a negociar y atenernos a las consecuencias. Y en 1981, agosto, se hace una reunión del Comité de Evaluación de Inteligencia de Gran Bretaña, esto está también en el informe Frank, y se estima que puede haber un conflicto y que si la Argentina recuperara las islas, harían falta 2 brigadas y una flota para retomarlo. Esto se puede leer en ese informe, es oficial inglés. Muy bien. ¿Qué había pasado también con Malvinas? Que después de la misión Shackleton había adquirido más importancia todavía su estrategia por el tema de los recursos, gas, petróleo, proteínas, y además, lo dice Margaret Thatcher en su memoria, sin las Malvinas, la proyección británica hacia la Antártida no tiene fundamento. Eso lo dice él en sus Malvinas. Dice, yo nunca podía aceptar una negociación porque perdíamos nuestros negocios, nuestros derechos sobre la Antártida. Vale decir que en el 81 estaba esa idea, pero con otra cuestión más, que era que había habido un cambio en el Consejo municipal, por así llamarlo, de los kelpers. Había ganado una línea muy dura y estaba exigiendo que se haga saber a la Argentina en 1983 que no se iba a negociar la soberanía. Esto es en, si no me equivoco, mayo de 1981, esta elección en las islas. Si uno junta toda esa información, se tomaba esta conclusión. Como digo, después el informe Frank demostró que era acertada. En 1982, en diciembre del 81, cuando cambia la Junta Militar, ahí se propone la idea de que hay un temor de que el 3 de enero del año 1983 tenga éxito el Consejo de los kelpers y se dé un paso a la autodeterminación, porque siempre la estrategia británica fue negociar 2 contra 1. Cuando Naciones Unidas dice que Gran Bretaña tiene que negociar con la República Argentina, ellos siempre meten un grupo que llaman los habitantes de las Malvinas, como que fuera una población originaria, que no lo es. Muy bien. 1982, enero 82, abril, 2 de abril del 82, se pone en marcha una planificación, que en eso también tuvimos que ver a partir del 7 de enero. En realidad se hace lo que se llamó Directiva Estratégica Nacional, de NAC, Directiva Estratégica Nacional, sí, número 1, y después una de 1000, número 1, que en eso también participábamos. En enero, el 20 y pico de enero de ese año, es publicada por Iglesia Rocco en la prensa, una cosa increíble. Todo esto que estábamos trabajando en secreto se publica en la primera página de un diario, el diario La Prensa. Nunca supimos quién fue el que filtró la información o si fue una jugada. Yo creo que fue una jugada porque en febrero había una reunión para negociar con los ingleses y se le había dado indicaciones a la gente de Cancillería de que había que tratar de forzar que los ingleses aceptaran hablar sobre negociaciones. Muy bien. En abril de 1982, en realidad el 23 de marzo, se produce la crisis de Georgia, que sigue siendo un misterio, si se quiere, porque de la Armada se había indicado que esta operación no se realizara, que no fuera Davidoff a la Georgia.
Se produce, y al principio es un hecho no muy trascendente, porque tenían todos los papeles en orden de la embajada. Cuando todo parecía en camino de arreglarse, en un momento determinado viene el embajador inglés y cambia totalmente su posición y dice, no, los argentinos tienen que irse ya mismo. Después nos enteramos que el gobernador de las Malvinas había dado orden al buque Endurance con marines que estaban ahí, que vayan y lo saquen por la fuerza. Y eso, cuando trasciende, la Junta Militar piensa que era muy grave aceptar eso porque era como tirar para atrás todo lo que se había logrado en muchos años de negociación, y ahí es cuando se decide hacer el operativo de tomar las islas, recuperar las islas, el día 2 de abril. La idea era negociar. En la Junta pensaba que era importante que Estados Unidos tal vez fuera el mediador, porque en ese momento había una muy buena relación con Estados Unidos por los temas de América Central. La cuestión es que Estados Unidos manda al general Haig. El general Haig escucha nuestra posición varias veces. En el libro está parte de las conversaciones del general Haig, todas se tomaron, se tomó nota, yo las tengo completas a todas, ahí está lo que dice Haig, lo que contesta Galtieri, está todo. Y Haig después se va a Londres, después vuelve, nunca termina de darnos una respuesta. Es verdad que la posición argentina también era dura, porque pedía que el tema de la soberanía se resolviera en el año 83. Y el día 27, miércoles 27 de abril, Haig presenta su propuesta, que la presenta casi con carácter, no digo de ultimátum, pero diciéndolo, tienen que contestar hoy. Esto era un martes a la noche, martes 26, si no me equivoco. Tienen que contestar el miércoles 27. Se pide tiempo para analizarla. Está el documento ahí de la Junta del Comité Militar donde se realiza la propuesta de Haig. Y vemos que Haig había tomado lo que nosotros habíamos propuesto, pero había metido además una cláusula que era venenosa. Había una cláusula que decía: el futuro de las islas se determinará realizando una encuesta de opinión entre sus habitantes. Sabíamos lo que iba a pasar, 100-1, 100-0, iban a decidir que no querían ser argentinos. No se contesta, fíjense ustedes, esto es miércoles de la noche, entonces ese miércoles Haig pide una reunión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado americano, presidido por Jesse Helms, que va a ser muy importante en esta historia, y ahí dice: la Argentina no quiso negociar. Y el senador Biden, actual presidente, presenta una moción de apoyo irrestricto a Gran Bretaña, y se aprueba por 77 votos a 1. El único en contra es el de Jesse Helms, el presidente de la Comisión. 77 votos en que apoyar a Gran Bretaña. Al otro día despega el avión británico que va a atacar el 1 de mayo. Estamos hablando de un jueves, bueno, el viernes despegó de Asunción el avión que bombardeó Puerto Argentino. La magnitud del ataque es muy grande, y ahí sucede otra cuestión. El gabinete británico estaba dividido entre Margaret Thatcher y Pym, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Tenían una interna feroz entre ellos, al punto tal de que después Thatcher lo degolló con una gineta a Pym cuando ganó. Pero había una interna feroz. Pym quería negociar. Pym va a Washington, se reúne con Haig. Ellos sabían del ataque inglés, pero Pym le dice: esto es nada más que para que los argentinos se centren en negociar. Pero cuando ve Haig la magnitud del ataque, lo llama a Belaúnde Terry y le pide a Belaúnde que presente una propuesta, que fue la propuesta de los 7 puntos, está ahí también, donde saca esa venenosa cláusula que nos hacía perder todo. La saca. Cuando a las 10 de la noche del día sábado 1 de mayo, después del ataque, no voy a relatar el ambiente en casa de gobierno y todo, porque sería todo muy largo, pero llega la comunicación del primer ministro peruano, habla con Costa Méndez, le dice: tenemos esta propuesta. Ahí se analiza la propuesta, era buena porque nos ponía en pie de igualdad, realmente desaparecían los Kelper. Habla Belaúnde con Galtieri a las 12:30 de la noche, hora argentina. Galtieri acepta la propuesta, en principio, y Belaúnde le dice que no haya el 2 ningún hecho bélico. Y de hecho, de parte de la Argentina no hubo ningún hecho bélico. Nada. Se trabaja todo el domingo para la aceptación de la propuesta y de golpe sucede lo del Belgrano. Después siguió la guerra y esto quedó como
en una bruma toda esta negociación, hasta que viene un día, a mí me daba un domingo a la noche, tarde, para que esté a las 7 de la mañana en casa de gobierno, me llama el general de la iglesia, me dice, venga, tiene que traducir algo. Viene un norteamericano, bueno, yo le digo, un señor Clifford Kirchhoff, con el cual inclusive yo espero hacer una mesa por Zoom con Benito, porque en este momento es un profesor de una universidad, a lo mejor esté de acuerdo. Bueno, él venía de parte del senador Helms. Habla con Iglesias y dice, el senador Helms no entiende cómo ustedes trataron tan mal al general Hay, que no le contestaron nada, no le dieron ningún papel, y Iglesias dice, mire, le dimos 5 propuestas. Y Clifford dice, no puede ser. Y Iglesias dice, sí, acompáñelo a la oficina de Mayor González, muéstrele todo. No puede fotocopiar nada, no puede llevarse nada, pero que vea todo. Bueno, fui, Clifford quedó asombrado, le avisa a Helms por teléfono, le dije, si le sale la comunicación es un milagro, le salió. Trabajamos 5 días juntos porque yo le pedí a Iglesias que lo deje tomar nota a mano, porque eso no comprometía. Cuando se va Clifford, un día viernes, que yo lo despido, me dice, además de esto hay otro tema, que es el tema de Belgrano. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, nuestra gente nos dice que Hay y Pym estaban a favor de la negociación y avisaron a Gran Bretaña que ustedes habían aceptado, y ahí es cuando viene la orden de hundir a Belgrano. Eso me quedó picando a mí. Unos días después yo le pedí a un periodista que publique un artículo en el diario Convicción, él puso el título. Bueno, en realidad, el 14 de julio de 1982, Reagan hace renunciar a Hay. Y Hay en sus memorias dice, el presidente me pidió la renuncia porque dijo que yo había ocultado temas de la negociación con la Argentina. Esto no era cierto, porque yo recibí apenas unos borradores, pero mis enemigos lo usaron para atacarme y tuve que renunciar. Muy bien, lo dice Hay en sus memorias. Y acá había aparecido un artículo que decía las mentiras de Hay durante su gestión provocaron su caída. El título lo había puesto el periodista, todo el resto que lo había transmitido yo. Y eso hace que tome contacto después otra persona conmigo, un señor Desmond Rice, que había sido presidente de Shell Argentina, era sudafricano, pero vivía en Gran Bretaña. Viene, sabía esto de Malvinas, por intermedio de un amigo me invita a comer, nos ponemos a hablar y para no hacerlo largo, me termina diciendo que él estaba trabajando con un legislador inglés que se llamaba Tam Daly, que Tam Daly creía que Thatcher había engañado al Parlamento, le había mentido con el tema del hundimiento del Belgrano. Él le había dicho, ordené que se hunda, para lo cual hubo que cambiar las reglas de empeñamiento el día 2 de mayo a mediodía, porque las reglas de empeñamiento son algo muy estricto jurídicamente. Las Naciones Unidas permite la autodefensa, pero dentro de ciertas leyes. Por ejemplo, el portaaviones podía ser hundido en función del alcance de sus aviones, el crucero en función del alcance de sus cañones, pero nada más. Thatcher dice, era una amenaza inminente, estaba acercándose a la flota, formaba parte de una maniobra de pinzas e iba a hundir buques británicos, ordené que lo hundan. A mediodía del día 2 de mayo, acá eran las 10 de la mañana cuando ella da la orden. Tam Daly decía, esto fue una cuestión política, ella necesitaba llevar adelante lo que había dicho el día 3 de abril. Él había dicho acá, no hay negociación, acá yo no voy a permitir que los súbditos ingleses estén bajo algún general latinoamericano. Primero vamos a recuperar las islas y después puede ser que negociemos. Lo dice el 3 de abril y lo mantuvo. Esto es importante, ella tuvo una claridad estratégica absoluta en qué quería. Bueno, la cuestión es que Tam Daly la acusa de mentir. Me dice Desmond Rice, yo necesito elementos para ver si esto es cierto. Yo digo, es cierto. Y ahí entonces lo invité a casa de gobierno, hicimos la misma tarea que con Clifford, de leer toda la documentación, me autorizaron a que le muestre todo. Él quedó asombrado, le fotocopié algunas cosas con permiso y después montamos una operación para mandar todo esto, toda la documentación a Gran Bretaña vía Holanda para que no la intercepten. Y después, bueno, yo hablé también con Tam, en fin, es muy largo, pero él iba a publicar estos documentos en diarios británicos a ver si el gobierno británico decía que eran falsos o ciertos. Los publicó, ahí están en el Observer, primera página, secretos del Belgrano revelados por documentos, donde dice Thatcher mintió, publicó un libro que se llama El torpedo de la Thatcher,
empezó a trabajar en el juicio político, que ahora se daba moción de censura, necesitaba 220 y pico de votos, llegó a tener 186 votos diciendo Thatcher mintió al Parlamento. Es muy larga la historia. Esto se concretó en un libro que se llama El hundimiento del Belgrano, se publicó en Inglaterra con mucho éxito, después se publicó en castellano acá de Desmond Rice y Arthur Gapson, donde cuenta todo esto. No me menciona a mí más que una vez, porque yo le pedí que no me mencione. Y a mí, cuando nos vamos en el año 83, el mayor González y el general Iglesias, que había colaborado en esta tarea con Tandale, me pide que hagamos 3 juegos de todos los documentos, yo me guarde uno y el otro se mande a la Comisión Rattenbach, pero en el de la Comisión Rattenbach no van los borradores, van solamente los documentos originales. Bueno, ahí yo guardé estos documentos para seguir alimentando el tema de Tandale, hasta que, bueno, después, al no prosperar la moción de censura, es como que quedó ahí la cuestión, pero cuajó en el libro, en este libro que es muy importante para la Argentina, porque además presenta su posición y de alguna manera es una defensa. Después yo lo vi a Desmond Rice, vino a visitar, me fue a Corrientes en el año 85, después no lo vi más, después murió él, murió Arthur Gapson y finalmente murió Tandale en el año 2017. El único que queda que podría tener una noción de esto se llama George Fultz, que es otro parlamentario inglés, pero también está ya en una edad en que no sé si cómo estará. Hace mucho que no tengo noticia de él. Pero lo importante de esto, ¿qué puede ser lo trascendente? Primero, contar que la decisión de la cuestión de Malvinas no fue una cuestión que nació en una especie de minuto de locura o algo por el estilo. No fue así. Había toda una larga historia atrás de lo que podía suceder. Segundo, sí, que la emoción que generó la recuperación de Malvinas cambió la perspectiva y eso es algo que puede cambiar a los decisores. Eso yo me di cuenta, la primacía de la emoción a partir del 2 de abril cambió toda la perspectiva. Tercero, siempre se quiso negociar, pero nosotros no nos dimos cuenta de que quien estaba del otro lado no quería negociar, es decir, no supimos evaluar la psicología de quien estaba enfrente. Creímos que nuestra propia lógica era la lógica, y nuestra propia lógica era nuestra propia lógica, la lógica de Thatcher era otra. Y finalmente, bueno, creo que no se le dio la importancia que tiene que tener al hecho de que varias veces nosotros manifestamos nuestro deseo de aceptar la paz. Por ejemplo, cuando estábamos negociando con Haig se produjo el ataque a Georgia. Y después, bueno, cuando aceptamos la paz, se produjo el ataque del Belgrano. Y por último, el 15 de mayo vino una propuesta inglesa que era un ultimátum. Ya no hubo más posibilidad de negociar. Entonces, ¿para qué este testimonio? Bueno, porque puede servir para el análisis. Se puede hacer algo mucho más largo, contando muchísimo más detalles, pero no hay tiempo. Con Benito dijimos, bueno, esto puede ser útil para el análisis. Después se sacarán las conclusiones del caso, pero el testimonio había que darlo. Y con esto termino, así que muchas gracias.